Profesor, Sí, es disculpe, ¿podría perder repetir la electrones. definición que no aparece en la pantalla? Sí. No, está. Esta es la definición de... ¿Se ve la lucecita de mi puntero? Ah, ya, Sí, ya, profe. disculpe. Ya, no se preocupe. Ya. Oxidarse o el oxidarse es perder electrones. Reducirse es ganar electrones. ¿Ya? Por lo tanto, oxidarse tiene que ver con perder electrones y fotos luz. Entonces, perder electrones por acción de la luz. ¿Qué pasa? Cuando los fotones inciden en las moléculas, van perdiendo electrones. Hay una movilidad de electrones. Llega un punto donde hay una fotooxidación irreversible, y eso es cuando hay tanta luz, hay tantos fotones, se han perdido tantos electrones que estamos en un proceso en el cual los pigmentos se ven permanentemente dañados, ¿ya? Y por eso la fotooxidación irreversible también está relacionada a la fotoinhibición, ¿ya? Ahí esos son todos los conceptos, excepto el último que quiero que ustedes, si es que se acuerdan, me lo mencionen. ¿Cuáles son las variantes del ciclo C4? ¿Se acuerdan de cuáles son? ¿No? Sí. Variables. Ah, ya bien, el chat. Tengo el chat abierto. Ya me está sonando el chat, lo voy a abrir. ¿Cuántas son? ¿Cuántas variantes hay de C4? Perdón, por ahí. Una, dos, 20. Ahí me están respondiendo por el chat. Hay tres variantes del ciclo C4. Es decir, hay tres formas distintas en que las plantas terminan fijando cuatro carbonos, ¿ya? El proceso y entregándosele al ciclo de Calvin, ¿ya? ¿Cuáles son estas cuatro variantes? Estas tres variantes, me equivoco. Ah, se faltaba lo otro, pero ya no importa. Y después se las voy a mencionar. Aquí están las tres variantes de ciclo de cuatro carbonos, C4. La primera variante es una variante que se denomina NADPME y la que utiliza NADP, obviamente, NADPH, pero tiene la particularidad que su producto es el piruvato, ¿ya? De hecho, tanto las primeras dos, su primer producto es el piruvato, ¿ya? Mientras que en la última variante el producto es el fosfonol piruvato. ¿Qué diferencia hay entre estas variantes también? Las primeras dos variantes en total tienen un gasto mayor de ATP que la variante PEPCK. La variante PEPCK utiliza oxalacetato y no malato para poder entregar el CO2 a la fase sintética. Las dos variantes, las dos primeras variantes utilizan malato para transportar ese CO2 fijado hacia las células de la corona y al ciclo de Krebs. Ya, esas son las dos principales variantes pero todas ellas son variantes del ciclo C4, ¿ya? Por eso normalmente cuando uno dice cuánto ATP se gasta en la fotosíntesis, generalmente se dice 4 o 5. Ya, esta es una de las razones de por qué uno dice 4 o 5 cuando se gasta en las plantas de tipo C4, porque hay variantes que gastan 4 ATP en total, ATP, disculpen, y hay variantes que gastan 5 ATP en total. ¿Qué más? Hasta ahora Profesora, bien, ¿sí? las dos primeras variantes gastan de 4 a 5 ATPs y la tercera, En general, cuando uno hace una tabla comparativa de C3, C4 y CAM, uno dice que en la síntesis, en la fijación de CO2, ciclo de Calvin, en las plantas C3 gastan 3 carbonos, ¿cierto? Las plantas C4, ¿cuánto gastan? Pueden gastar ATPs. Las plantas de C3 gastan 3 ATPs. Las plantas C4 gastan 4 o 5 ATPs. Aquí nos damos cuenta, la variante PEPS
siguiente pregunta me van a tener que ayudar ustedes a resolverla para que vayamos un poco más rápido. En relación a las enzimas Rubisco y PEP, mencione, ¿qué reacción cataliza la Rubisco? Y aquí no me pueden no responder. ¿Qué reacción cataliza la Rubisco? Parte donde yo me empiezo a asustar. Ya, muy bien. Intenten responderme por el chat porque a mí me empieza a asustar si es que no saben, yo estoy segura que saben. La Rubisco cataliza la fijación de CO2 a la ribulosa, ¿ya? O obtiene una actividad oxigenasa, ¿ya? Son las dos actividades, una actividad carboxilasa y oxigenasa, donde cuando funciona correctamente fija el primer carbono al ciclo de Calvin o es responsable de la fotorrespiración cuando lo que hace es utilizar oxígeno. ¿Y la PEP carboxilasa? ¿Cuál es la función de una PEP carboxilasa? Muy bien, la PEP carboxilasa, si se dan cuenta, menos mal, eh, lo que hace la PEP carboxilasa es fijar carbono, ¿ya? A una molécula de PEP, ¿ya? Eso lo hace el oxígeno, el CO2, a diferencia en el caso de la Rubisco, se fija como bicarbonato, ¿ya? Es decir, es el bicarbonato o el oxígeno, el CO2 disuelto, el que es fijado por la PEP carboxilasa. El oxígeno también se disuelve, pero la PEP carboxilasa es capaz de em, discriminar entre oxígeno disuelto y CO2 disuelto, que es bicarbonato. Ya, esas son las dos reacciones. ¿Me escuchan cortado igual? Sí, profe, que al principio cuando empezó a decir ¿cómo se llama? La reacción de la Rubisco y la PEP, se le escuchó como cortado y no alcancé a escuchar bien. Ya, a ver, ¿me escucha Profe, cortado? puede ser De el repente. internet porque a mí se me escuchó bien. Ah, Ah, puede ser. Es ahora que de repente se le escuchó ahora, como muy cortado y después se le escuchó muy clarito. ahora me puse un micrófono, tengo unos audífonos con micrófono, así que yo esperaba que no nos cortáramos, pero si se escucha cortado puedo repetir. Por favor. Las dos enzimas más importantes o más diferentes en realidad, que son claves para diferenciar una C3 y una C4 o una CAM, es la Rubisco y la PEP carboxilasa. Ambas enzimas son las primeras enzimas que fijan una molécula de carbono, ¿ya? La Rubisco utiliza CO2 para fijar carbono hacia otra molécula que es la ribulosa. La PEP carboxilasa utiliza CO2, pero disuelto en agua, es decir, bicarbonato, para fijarlo a una molécula, en este caso de 4 carbonos. ¿Ya? Esa es la diferencia. Rubisco, 3 carbonos, PEP carboxilasa, 4 carbonos. Rubisco, C3, PEP carboxilasa, C4 y CAM. ¿Ya? Ya, le acabo de dar la respuesta. Esto no cuenta. ¿En qué tipo de planta está presente en la PEP carboxilasa? En C4 y CAM. 4, y ya lo había dicho. C4 y CAM, ¿ya? Ahora, la C4 y CAM también. ¿Y la Rubisco? ¿En qué tipo de planta está presente la Rubisco? La planta C3. La Rubisco está en todas las plantas, acuérdense. La Rubisco es parte del ciclo de Calvin y todas estas plantas tienen ciclo de Calvin. Por lo tanto, toda planta que haga fotosíntesis tiene una Rubisco. Pero solamente hay PEP carboxilasas en las C4 y en las CAM. Esa fue una pregunta cruel en realidad. Ya. Ahora, por ejemplo, vamos
a revisar un poquitito y aprovechar de pasar de ver las diferencias entre las CAM, las C3, las C4 y las C3. Así que empiecen a enumerar, porque esto lo van a tener que decirme ustedes. ¿Qué diferencias pueden encontrar en una C3, en una CAM comparada con una C3? Ahí sí, que queda más claro. ¿Qué tiene distinto una C4 si la comparamos con una C3? Cualquier cosa. ¿Qué es Puede ser distinto en una C4? que, por ejemplo, se ve que en la C4 hay piruvato creo que dice, Ya, ya, y en la ya, el CAM piruvato, no se encuentra el piruvato. ya, pero entre la C3 y la 4, vamos comparando lo raro con lo normal. La diferencia entre C4 y C3. Aquí alguien me dijo que la pepcarboxilasa. Muy bien, la pepcarboxilasa está solamente en la C4, no está en la C3. ¿Qué más? Anatomía Kranz. Alguien me comentó, muy bien, tipo de célula. La célula C4 tiene anatomía Kranz, es decir, esta anatomía foliar distinta. La C3 no tienen. ¿Qué más tienen la C4 que no tienen la C3? ¿O qué más? ¿En qué procesos son mejores las C4 comparadas con las C3? Cualquier diferencia me sirve. En cuanto a ver, ya, la C4 aprovecha más el CO2. Sí, es verdad, la C4 aprovecha más el CO2. Pierde menos agua. Muy bien, la C4 pierde menos agua que la C3 durante la fotosíntesis. ¿Qué otra diferencia? Gasto de ATP. ¿Quién gasta más ATP? ¿C3 o C4? C4. El C4 gasta mucho más ATP, bueno, no mucho más, pero por cada aplicación de carbono está gastando adicionalmente 1, 2, y hay muchas fijaciones al mismo tiempo de carbono, así que en general nosotros decimos que la C4 gasta más que la C3. ¿Qué más? La diferencia básica, que uno la olvida porque es como básica. ¿Cuál es la diferencia básica? La mínima diferencia entre C3 y C4. ¿Los carbonos, profe? Carbono. El número de carbono del primer compuesto estable. ¿Ya? Así se define esto. El número de compuestos del primer carbono estable en la C4 tiene 4 carbonos, en la C3 tiene 3 carbonos. Alguien me contestó por chat, las C4 prácticamente no fotorrespiran. La fotorrespiración es muy baja, literalmente bajísima o inexistente. ¿Ya? Ahí hay otra diferencia. Creo que mencionamos todas las diferencias, me parece, o prácticamente casi todas. Es una diferencia entre C3 y C4. ¿Qué más? Ah, mira, tengo una nueva diferencia. Temperatura. ¿Quién tiene una temperatura óptima más alta? O para que no suene así. ¿Quién es más eficiente a altas temperaturas? El CAM. Muy bien, ya me están respondiendo en privado. Pero si comparamos C3 y C4, las C4 funcionan mejor a altas temperaturas comparadas con las C3. De hecho, otra diferencia. que- ¿Cómo estamos en cuanto a luz? ¿Funciona mejor en alta luminosidad? ¿C3 o C4? C4, muy bien. Los C4 son mucho más eficientes a alta luminosidad, a alta temperatura. Ya, les di un montón de diferencias. Bueno, ustedes me dieron un montón de diferencias. Ahora vamos a hacer lo mismo con las CAM. Profe, ¿Sí? es que hace un rato dijo que la C4 no habría muchos subestomas, entonces el Mm, CO2, ¿por dónde entra? ya, muy buena pregunta. Las C4 son capaces de, cuando falta agua, estamos hablando cuando falta agua, de cerrar sus estomas y seguir funcionando, pero no los mantienen cerrados siempre. Es decir, cuando los estomas están abiertos, ¿ya? Entra el CO2 se une con el agua,
se genera bicarbonato, ¿ya? Y el bicarbonato pasa a las células de la vaina. Las plantas, que son C4, tienen este carbono disuelto y lo siguen pasando a las células de la vaina a través de malato, ¿ya? Y por lo tanto el ciclo de Calvin, utilizando el carbono disponible, lo que había, aún así no fotorrespira. ¿Por qué? Porque a las células de la vaina el oxígeno está en muy baja concentración comparada con el CO2, ¿ya? Ahora, cualquier planta que mantenga el estoma cerrado mucho tiempo, mucho tiempo, va a llegar a un punto donde no va a poder entrar CO2, ¿ya? Y por tanto van a haber un montón de otros problemas, ¿ya? Pero Profe, normalmente con estos estomas, de todas maneras, estamos hablando durante la tarde en los momentos de mayor temperatura o de mayor o pérdida de agua, porque después los van a profe, abrir igual. Y sí, profe, por eso se dice que aprovechan mejor el CO2. exactamente, aprovechan mejor el CO2. ¿Por qué? Cuando tengo los estomas cerrados, ¿ya? Las plantas que no son C4, es decir, las C3, no aprovechan ese CO2 que está adentro. ¿Por qué? Porque hay más concentración de oxígeno, entonces empiezan a fotorrespirar. El planta C4 con la misma cantidad de CO2, pero esta vez lo hacen pasar a las células de la vaina como malato, ¿ya? Con la misma cantidad de CO2, son más eficientes y pueden seguir fijándolo, a diferencia de las C3 que no son capaces de fijarla porque hay baja concentración, ¿ya? Es como una de las eh, particularidades. Pero los plantas van a volver a abrir los estomas en algún minuto, ¿ya? A menos de que, bueno, se haya secado, todos conocemos lo que es una planta seca, así que eso es porque ya no tenía agua y sus estomas se cerraron como la cierre de estomas es la primera medida, una medida súper rápida, ¿ya? Después los va a abrir eventualmente durante la noche, durante la tarde, durante la sombra. De hecho, esa es una de las razones por cual vamos a la otro tipo de metabolismo, que las CAM llegaron al punto en que hace tanto calor que ni siquiera son capaces de abrir los estomas durante el día. Y desarrollaron otro mecanismo que es el de las plantas CAM. Así que, Profesora, empecemos, ¿sí? cuando se refiere a que aprovechan el CO2 y lo pasan a la célula de la vaina, dijo, Ujú. después de eso, ¿qué, lo dejan solamente en la vaina para que siga siendo como bicarbonato o se lleva a otra parte? No, en el célula de la vaina hay enzimas que son capaces de, volvemos atrás, espérate, hacen esto. Llega como malato o llega como salacetato, dependiendo de la variante S4. ¿Qué ocurre? En las células de la vaina, ¿ya? En las células de la corona también se le llaman. ¿Qué ocurre? Llegó el malato que enviaron desde las células del mesófilo, se genera el piruvato y se libera el CO2, ¿ya? En el caso de la variante NAD, se utiliza NAD y también se libera CO2 y hay piruvato. En el caso de la pepseca, lo que llegó a la célula de la corona es el oxaloaceto, ¿ya? Y pasa en el piruvato, ADP y CO2. Y a ese CO2 es el que entra al ciclo de Calvin. Y como hay tanto, la rubisco no utiliza su actividad oxidasa, porque hay mucho. Entonces, en ningún momento tiene que decidir qué sustrato utilizar, aunque hay alta temperatura. ¿Se acuerdan? Con las altas temperaturas, la Ruisco no es tan sensible y no es capaz de discriminar entre los dos y el CO2. Acá sigue habiendo alta temperatura, la Ruisco igual puede verse afectada con las altas temperaturas, pero hay CO2 que la verdad es que sí o sí va a empezar a fijar mayor CO2. Ujú. Técnicamente es una bomba, es una forma de transportar CO2 a algún lugar. Ese ciclo que hay entre las células del mesófilo y el uso de una molécula C4 es simplemente para transportar. El malato es un auto, es un transportador, no tiene una función de por sí en el ciclo de Calvin. Su única función es transportar CO2 dentro de su estructura. Ahora sí, campo. Vamos a las plantas campo.
Nombren diferencias de las plantas CAM en relación a las C3. ¿Qué diferencias hay? Aquí hay hartas también, así que ¿están ahí? ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha, profe? ¿Sí? Ya, ya. Profe, puede Entonces, ser una que como que en la CAM reaccionan de día y de noche y en la C3 no tanto de noche. ya, muy bien, ya. Funciona, ya. ¿Cómo puedo reformular tu respuesta? Eh, la definición sería, la fijación de carbono ocurre de noche. Mira, la primera fijación de carbono ocurre de noche y el ciclo de Calvin ocurre de día. Por lo tanto, el proceso completo de fase sintética está dividido en noche y día. La fase clara sigue ocurriendo solo durante el día, ¿ya? Así que tenemos diferenciación temporal, ¿ya? Esa es la primera diferencia. ¿Qué otra diferencia yo puedo encontrar en las plantas CAM? Hay algunas diferencias que se repiten. Tengo algo en el chat. Ya, acumulan ácido málico en la vacuola, me dicen. Ya, muy bien. Eso no lo hacen las C3. Entonces podríamos decir que hay acumulación de un compuesto de 4 carbonos en la vacuola. Ya, eso no está en la C3. Muy bien. ¿Qué otra cosa no está en la C3 y sí está en las CAM? Cualquiera. Cualquier cosa. ¿Ya? Pepcarboxilasa me escriben por el chat, ¿verdad? Sí, es verdad. La pepcarboxilasa, se repite una diferencia, no está en la C3, está en la CAM. ¿Qué más? Ya tengo otra. Muy bien. Las CAM resisten, podría decir que la fotosíntesis en las CAM funciona a mayores temperaturas que en las C3. Sí, es verdad. Resisten han sabido aprovechar lo que tienen para poder funcionar a altas temperaturas. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿Qué otra cosa? Ah, me escribieron. Alguien va a hablar. que Escuché a la alguien. CAM entonces, sí, es que la CAM también funciona mejor ante harta cantidad de luz que la C3. Ya, sí, un poco, pero más que luz, no hay tantas diferencias de luz. Sí, es un poco más eficiente en general, pero la luz no es algo que sea directamente una diferencia. Pero sí, sí, es verdad, es verdad. Las CAN están en el desierto y su fotosistema de fase lumínica también está expuesta a mayor luminosidad y durante muchas más horas. Fotorrespiración, si las C4 prácticamente no fotorrespiran, las CAM no hay ni siquiera oxígeno disponible para que fotorrespiren. Pasan todo el día con los estomas cerrados, así que la fotorrespiración es prácticamente nula comparada con la C3, ¿ya? Y también, como en el caso de la C4, el primer producto estable de la fotosíntesis es una molécula de 4 carbonos. También es una diferencia súper importante. ¿Qué más? Mira, no es tan importante, pero igual se las voy a mencionar. Las CAM, ¿tienen alguna diferencia estructural con las C3? ¿Hay algo que las sea distinto en la estructura de las CAM comparada con las C3? Me decían delante de que las CAM almacenaban ácido málico o otros ácidos orgánicos en la vacuola. Las plantas suelen tener
vacuolas más grandes. ¿Ya? Eso también es una diferencia. Suelen tener estructuralmente vacuolas más grandes, pero todas sus células donde ocurre la fotosíntesis son células del mesófilo. ¿Ya? No existen otras células, como en la C4, sino sienten hay algunas estructuras un poco diferentes, como por ejemplo tener vacuolas grandes. ¿Ya? Ya, estamos con esta pregunta. ¿Les quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ya, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a terminar a las 3:30. Nos vamos a ir a un break, ¿ya? Así que nos quedan 10 minutos. Ya, ahora de verdad necesito que me digan si no entienden o si entienden, porque vamos a revisar gráficos, ¿ya? Faltan algunos estudiantes, quería verlo con más estudiantes, pero voy a subir el video. Como uno dice cuando uno pierde como en la guerra, no. En la prueba y probablemente aquí también les van a salir muchos gráficos, así que si tienen preguntas de cómo entender gráficos, podemos verlas ahora. La siguiente pregunta en línea dice, compare la tasa de fotosíntesis neta, ya vimos lo que era una fotosíntesis neta, plantas de sombra, plantas de sol, a baja intensidad, a alta intensidad. Explique, ¿ya? Y después dice, ¿qué se puede decir respecto al punto de compensación luminoso? Que ya lo vimos, plantas de sombra y plantas de sol. ¿Ya? Entonces, ¿qué era la fotosíntesis neta? Tan, 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 tan. ¿Qué era la ¿Era fotosíntesis neta? era la ganancia real del carbono en la planta? Exactamente, ganancia real, es decir, lo que produzco menos lo que ocupo. Hay una diferencia en las plantas de sol y plantas de sombra respecto a cuánto son capaces de ganar en alta luz y baja luz. ¿Ya? ¿Cuál era el punto de compensación luminoso? Profesora, no le escucho ¿Sí? nada. Escucho como, ¿Me, oh. me escucharon? ¿Me Era, escuchan? profe, era el punto donde el CO2 era como absorbido y era como la misma cantidad después liberado. Ah, sí, es el punto en el cual el CO2 absorbido es el mismo que el CO2 liberado. Muy bien. También, donde la fotosíntesis neta es cero, me dicen por el chat. Muy bien. El punto de compensación luminoso es el punto donde la fotosíntesis neta es cero. ¿Por qué? Porque el punto de compensación luminoso es el punto, ahora en luz, el punto de compensación se habla en luz. El punto en la luz, podemos decir, donde el carbono que entra es el mismo que sale. Por lo tanto, como el carbono que entra es el mismo que sale, la fotosíntesis o la ganancia real de carbono es cero. Ya hemos revisado todo esto. Muy bien, muy bien. Ya realmente vamos a ver la diferencia entre las plantas de sombra y las plantas de sol. Ahí les había puesto de todas maneras la definición de punto de compensación luminoso. Ya, a ver, veamos otra cosa. A alta luminosidad, ¿quiénes son más eficientes? ¿Las plantas de sol y las plantas de sombra? Las plantas de sol, Plantas de sol, también me respondieron por el chat. Las plantas del sol son más eficientes a alta intensidad luminosa. Por defecto, entonces, ¿quiénes son más eficientes a baja intensidad luminosa? las plantas de sombras. Plantas de sombra. Y allí vamos a ver un gráfico que lo comprueba. ¡Tarán! Ya, aquí tenemos dos plantas, ¿ya? En azul es posible que les salga un gráfico más adelante en el certamen, por eso que yo le pongo gráfico. Ya, no sé qué gráfico les salga, pero ya. Tenemos dos plantas. Plantas de sol en azul, plantas de sombra en rojo, ¿ya? ¿Quién alcanzó primero, ya? Para que sepan, ¿quién alcanzó mm, con menos luz? Ahora sí, ¿quién alcanzó con menos luz el punto de compensación luminoso?
Las plantas de sombra. Exactamente. ¿Qué significa? Si tuviésemos que interpretarlo, que con menos luz, las plantas de sombra son capaces de empezar a fijar el mismo carbono que están utilizando, ¿ya? Por lo tanto, ¿ya? La fotosíntesis neta la alcanzan con menos luz, ¿ya? Por eso que las plantas de sol, las plantas de sombra son más eficientes con baja luz, ¿ya? Cuando uno le dicen, ¿por qué las plantas de, si alguna vez les preguntan, ¿por qué las plantas de sombra son más eficientes con baja contenido de luz? Ustedes dicen, están adaptadas para que su punto de compensación de luz ocurra antes que las plantas de sol. Bueno, un poco enredado, pero es así. Ahora, otro es el panorama con alta luminosidad, ¿ya? ¿Qué ocurre con alta luminosidad? ¿Qué ocurre? Las plantas de sol alcanzan mayor asimilación del CO2 en la fotosíntesis. Exactamente. La tasa de fotosíntesis neta de las plantas de sol siempre es mayor que las plantas de sombra a altas intensidades lumínicas. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa cuando la curva se achata? ¿Qué pasa hasta aquí? Por ejemplo, aquí ya no estamos. ¿Sabes qué Llegaron proceso ocurre aquí? como, llegaron, profe, como a su punto de que ya no pueden como asimilar más CO2. Sí, a ese punto llegaron al punto donde ya la fotosíntesis no puede ser más productiva, ¿ya? Pero también es el punto donde la planta empieza a fotoinhibirse. Hay tanta luz, tanta luz, que el proceso ya llega a ser contraproducente, es decir, llega a ser malo para la planta ese nivel de luz. Es tanto el nivel de luz que a pesar de que la planta intenta fijar, ocurre fotorrespiración también, entonces, o ocurre, no más que fotorrespiración, ocurre respiración celular en ese punto, empieza a haber problema con los pigmentos hay tanta luz que empiezan a fotooxidarse y la planta empieza a fotoinhibirse, ¿ya? De hecho, para explicar eso, les tengo este gráfico que les va a servir y voy a subir la diapo hoy día, así que les va a quedar un poco más claro. Así se entiende un gráfico de fotosíntesis. ¿Ya? Estos son los puntos más importantes que están marcados en rojo. El primer punto, cuando estos gráficos tienen números negativos, se habla de la respiración máxima. Lo más probable es que todavía no lo vean, ¿ya? Desde este punto en adelante empieza a ser importante para ustedes. El punto cero de fotosíntesis neta es el punto de compensación de luz, ¿ya? El punto más alto de la curva es la fotosíntesis neta máxima, ¿ya? Y donde ocurre la fotosíntesis nética máxima es el punto de saturación de luz. Se los voy a subir de todas maneras, pero son puntos importantes. Tengo preguntas por chat. Les voy a subir esto y ahora sí que voy a subir inmediatamente la grabación. Así que para que la escuchen, porque esta es una de las grabaciones más importantes, la grabación de resumen. Lo voy a repetir, ¿ya? Me dicen, me están haciendo otra pregunta. ¿Qué pasa con la fotosíntesis neta en las plantas de sombra? Ya. En la fotosíntesis neta en plantas de sombra pasan dos cosas. Uno, el punto de compensación luminoso ocurre antes en las plantas de sombra que en las plantas de sol, ¿ya? Es decir, alcanzan la fotosíntesis neta de cero antes que las plantas de sol. Pero con mucha luz o con alta intensidad luminosa, tienen una fotosíntesis neta menor, estamos aquí, menor que las plantas de sol. Esas son las dos diferencias, ¿ya? Que tienen que notar. Y por el contrario, entonces, si nosotros estuviésemos hablando de las plantas de sol, tendríamos que decir, a baja intensidad luminosa, las plantas de sol son más ineficientes, ¿ya? Y alcanzan el punto de compensación luminoso con mayor luminosidad que las plantas de sombra, ¿ya?
No sé si se ve, si es que se escucha muy enredado, díganmelo, pero es la única forma de explicarlo. Y las plantas de sol a alta intensidad luminosa son mucho más eficientes y eso significa mayor fotosíntesis neta. Siguiente pregunta. De hecho, les tenía una foto. Siempre de repente les tengo como foto, dato freak. Las plantas de sol y las plantas de sombra tienen una mayor o menor fotosíntesis neta dependiendo de la luminosidad debido a varios factores, ¿ya? Uno de esos factores tiene que ver con la forma de la hoja. Las plantas de sombra y plantas de sol tienen formas distintas en su hoja. Este es el boldo. Así se ve, de hecho está al revés. Así se ve una hoja de boldo de sombra y así se ve una hoja de boldo de sol. Junto con estos, por ejemplo, hay otras diferencias, como el apilamiento de los tilacoides. ¿Mm? El apilamiento de los tilacoides es distinto. También hicieron una pregunta, dice, ¿por qué se dice que las plantas de sol tienen mayor costo respiratorio? Buena pregunta. Tienen un mayor costo respiratorio porque necesitan más luz para poder tener una fotosíntesis neta mayor a cero. Es decir, que necesitan más luz. Por lo tanto, a baja luminosidad, como no están generando energía a través de la fotosíntesis, generalmente respiran. La respiración eh, es mayor en las plantas de luz, de sol, me equivoco, a baja intensidad luminosa. Porque esto que está abajo es respiración, ¿ya? Respiración celular. Por lo tanto, la respiración celular, cuando llegamos a cero, es en el punto en que la fotosíntesis y la respiración se cancelan la una al otro. Por lo tanto, aquí en este punto, la planta de sol está respirando mucho más que la planta de sombra. Esa es una de las razones. ¿Qué más? Nos quedan dos preguntas y me parece que ya tenemos que entrar al break. No sé si prefieren de que hagamos las dos preguntas y nos vamos al break o nos vamos al break al tiro y de vuelta hacemos las dos preguntas. ¿Qué opinan? ¿Opiniones? Al tiro, ¿no, chiquillo? ¿Seguimos o vamos al break primero? Siempre Profe, vamos a yo tener el break. prefiero hacer las preguntas. Las preguntas, primero, profe. Ya, ya hagamos las preguntas y después nos vamos a break. El break no se va a ir a ningún lado. Ya. La siguiente dice, compare la tasa de fotosíntesis neta. ¿Sabemos lo que es la fotosíntesis neta ya? El punto donde, a veces lo repito, pero es que aunque no crean, cuando uno escucha tantas veces lo mismo, después ya se lo aprende de memoria. Fotosíntesis neta, el punto en el cual la fijación de carbono de la fotosíntesis es igual a lo que pierdo por respiración, ¿ya? Entre la C3 y la C4, ¿ya? Mira, ya es más complicado, a distinta intensidad luminosa y a distinta temperatura. Les tengo dos gráficos, pero primero les voy a hacer una pregunta. A alta temperatura y alta luminosidad, ¿quién es más eficiente? ¿C3, C4? C4. C4, muy Cuatro, bien, eso profe. es completo. C4, definitivo, eso ni siquiera hay que pensarlo. Alta luz, alta temperatura, C4, siempre. Ya, vamos a ver entonces dos gráficos que los busqué. Estos gráficos son de investigaciones reales para que me crean, o de libros, no son gráficos que, de hecho, ni siquiera creo que son de libros, son de investigaciones reales. Así que vamos a ver dos gráficos. El primer gráfico, que es el gráfico que está a la izquierda, es un gráfico donde en el eje Y, que está acá, tenemos la fotosíntesis neta. Dice fotosíntesis rate. Esto es fotosíntesis neta, ¿ya? En el eje X, aquí abajo, tenemos la temperatura que se tomó en la hoja, ¿ya? Y aquí tenemos las curvas. Es la más eficiente. Temperatura. T4. Línea azul.
La menos eficiente, y aquí vamos a conversarlo porque dice que son las, ¿ya? A alta temperatura de luz, ¿ya? Alta temperatura, me equivoco. Y la C3. Ya, aquí este es un punto bien interesante. No necesariamente siempre se da esto con todas las CAM, pero hay que tener en cuenta de que con altas temperaturas, por supuesto, en la hoja, los estomas están cerrados, pero las CAM tienen un límite en cuanto a cuánto carbono pueden fijar. ¿Qué pasa cuando se les acabe el malato? ¿Qué pasa cuando a una CAM se le acaba el malato? ¿Puede seguir fijando CO2? Chicos, no, no puede. Por lo tanto, ahí hay un drama, porque en las plantas, a pesar de que hay altas temperaturas, siempre puede abrir un poco los estomas, hacer ingresar dióxido de carbono, cerrar los estomas. Las plantas CAM no abren para nada los estomas durante el día porque hay muy alta temperatura. Por tanto, las plantas CAM a veces son menos eficientes, de hecho por eso crecen tan poco. ¿Han visto, por ejemplo, la diferencia en el crecimiento entre el maíz y un cactus? ¿Nunca se han Sí, preguntado por qué profe. pasa esto? ¿Ya? El maíz es una C4, el cactus es una CAM. Crecen súper lento, ¿ya? Pero crecen en lugares donde ninguna otra planta puede crecer. Y esa es la diferencia, Profesora, ¿ya? ¿Mm? cuando las CAM se quedan sin malato y sin fijar CO2 porque ya no tienen, no se mueren, Ujú. ¿cierto? O sea, siguen ¿Mm? con, ¿cómo? ¿Qué Sí. ocurre? Solamente esperan. A veces puede haber otros procesos, por ejemplo, pueden intentar, si la luz es mucha, pueden llegar a fotoinhibirse y sus fotosistemas se pueden ver afectados. Si no, en teoría necesitan también, ¿cómo es que se llama? Necesitan seguir obteniendo energía, entonces tienden a respirar también y la respiración también provoca CO2, a veces también pueden ciclarlo. Ahí ocurren un montón de procesos más complicados, pero en la mayoría de los casos esperan. Esperan hasta la noche, en la noche vuelven a hacer su estómago y vuelven, de hecho, la mayoría del ciclo de una cam, de un cactus es esperar. Pero también, por eso sigo diciendo, resisten temperaturas óptimas de fotosíntesis en la fase clara, donde ninguna otra planta lo puede tolerar. Por eso se dicen que son más eficientes a altas temperaturas o tienen temperaturas óptimas más altas, porque la fase clara funciona a temperaturas muy altas. En este caso estamos viendo la fase sintética solamente y ahí a veces hay algunos problemas cuando se les acaba el malato. ¿Qué más? Para pasar al tiro al otro gráfico. Ese era de temperatura. En el siguiente es... ya, eso. Aquí, aquí debería decir luz, ¿ya? Aquí lo noté mal, pero aquí debería decir luz. ¿Y qué ocurre con las plantas C4? Las plantas C4 a alta intensidad luminosa son más eficientes que las plantas C3. Incluso aquí teníamos dos plantas C3. Esa es una C3 de sol y una C3 de sombra, ¿ya? La C3 de sombra ah, se fotoinhibe su punto máximo de fotosíntesis neta ocurre muy temprano, ¿ya? Y ocurre a baja intensidad luminosa. Es decir, después de cierta intensidad luminosa, como son de sombra, no están adaptadas al sol, llega un punto en donde ya no pueden fijar más carbono. Las plantas C3, en cambio, pueden fijar, las de luz, las de sol, pueden fijar carbono en intensidades luminosas más altas. Pero quien puede fijar a mayores intensidades luminosas siempre son las C4. Ya, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, ¿Sí? profe. Ya. ¿Quién tiene? Ya, esta es la última pregunta. ¿Quién tiene C3 o C4? De compensación luminoso menor. ¿El C4?
Hay algunas diferencias dependiendo si las C3 son de sol o sombra, pero normalmente las C4 no funcionan bien a baja intensidad luminosa, ¿ya? Son más eficientes las C3, a baja intensidad luminosa, ¿ya? No altas, a baja. A altas siempre son las C4. Ya, ¿qué más? El último gráfico. Y aquí vamos a hablar de qué pasaba cuando se acababa el oxalacetato, porque aquí vamos a ver las CAM. Y en este gráfico se representa la fijación. Tenemos dos gráficos. Miren el gráfico de la izquierda. En el gráfico de la izquierda, esto es fotos, ¿ya? Y esto es horas del día. Las 12, las 4, esto es de, buena pregunta. Esto es la fotosíntesis. Esto es día, esto es noche, ¿ya? Con fotosíntesis me refiero a fijación del carbono. ¿Dónde ocurre la fijación de carbono en las CAM? Inmediatamente se puede ver la diferencia. La fijación de las CAM solo ocurre de noche y está acá. Son las negras, profe. ¿Ah? Las CAM son la línea negra, ¿o no? Tipos de CAM. Todas son CAM. Ah, Y ya. aquí podemos ver claramente que si comparamos acá, durante el día no hay una, estamos en este caso en la fotosíntesis, esto es el ingreso de carbono, es la cantidad de carbono. El ingreso de carbono es 0, ¿ya? Pero acá tenemos un alto ingreso de carbono. La fijación del carbono en moléculas de 4 carbonos ocurre acá. ¿Ya? En este gráfico. En el gráfico se ve la concentración de malato, ¿ya? Estas tres plantas, CAM, de noche, en la parte gris, empiezan a absorber CO2, absorber CO2, absorber CO2, lo convierten en malato y los niveles de malato empiezan a subir, 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 hasta que ya no pueden subir más, ¿ya? ¿Qué ocurre en el día? En la madrugada empiezan a subir las temperaturas, se cierran los estomas, ¿ya? Y la planta empieza a utilizar el malato para la fase sintética y el ciclo de Calvin. ¿Y qué ocurre? Empieza a bajar el malato, bajar el malato, bajar el malato, hasta que llega un punto en donde ya prácticamente no queda malato. Y la planta, en ese punto, tiene que esperar y vuelve a hacerse de noche y vuelve a absorber malato. Normalmente, como las plantas están adaptadas a esos climas, están sincronizadas con el día y la noche, ¿ya? Y las temperaturas. Y este era el último gráfico que hemos revisado. ¿Les quedó alguna duda? Profesora, ¿Mm? en el gráfico derecho, en el día, las CAM, ellas incorporan en su estructura carbono y después de noche o de tarde-noche lo convierten en malato, ¿o no? No, no. El malato inmediatamente cuando entra el CO2 lo convierten en malato, ¿ya? O ácido málico o otros ácidos orgánicos en cuanto entra, ¿ya? Entra y se convierte inmediatamente, entonces pasa toda la noche convirtiendo CO2 en malato, toda la noche pasa, hasta que llega un punto en donde hay mucha concentración de malato y empieza a declinar porque también hay un punto, a la vacuna le cae cierta cantidad de malato también, es decir, tenemos que tener en cuenta que las células están vivas, hay espacios involucrados, el malato es ácido, entonces llega un punto en donde ya no puede meter más malato y aquí ya empieza al otro día y el otro día empieza a utilizar el malato para fijarlo en PGA y 3PG. Y fosforaldehído, 3A, em, lo empieza a fijar, claro, en PGA y 3PG. Si ustedes se confunden, yo me confundo más que ustedes los nombres. Genera más moléculas que van a ser utilizadas para generar azúcar y eso ocurre durante el día. Durante la noche lo único que hace es capturar CO2 y generar malato. Y ahora sí nos vamos sí o sí al break porque si no nos vamos a alcanzar. Así que volvemos en 20 minutos y en 20 minutos solamente voy a responder preguntas de fotosíntesis, de cualquier tipo de pregunta de fotosíntesis, ¿ya? Así que nos vamos a break.
Ahora sí, ¿están todos? ¿Volvieron? Ya, en este momento estamos en el momento, ya terminamos la guía, revisamos todo lo que teníamos que revisar. Si no me equivoco, ya pasaron toda la parte, con lo que escucharon en la clase de hoy, deberían tener suficiente como para poder responder todas las preguntas de su test. Generalmente me preocupo de eso, de que en algún minuto hayan salido más o menos lo que se supone que va a salir en la prueba. Ahora, sesión de preguntas. Estoy abierta a que ustedes pregunten cualquier cosa. Voy a intentar dar respuestas rápidas, sí, pero que no me voy a extender tanto. Profe, Ya me están empezando a llegar. ¿Sí? en el gráfico que mostró, ¿cuál era el que tenía menor punto de compensación? Ya. Voy a ir por parte. Ya, me hicieron una pregunta. ¿Cuál es la reacción fotoquímica de la fotosíntesis? Fotoquímica. Bueno, lo que sea que tenga electrones y algún compuesto es fotoquímica, ¿ya? Normalmente se habla de la fotoquímica, por ejemplo, la hidrólisis del agua es fotoquímica. ¿Qué más? A ver, en realidad, a ver, todas las reacciones que tengan que ver con la luz se denominan reacción fotoquímica. No sé cómo explicarlo de otra manera. Pero todas las que tienen la fase clara en realidad son reacciones fotoquímicas. ¿Qué decía la pregunta? Ya, por otro lado, mientras voy a compartir la diapo para la siguiente pregunta, porque también me la hicieron. Contenido. Puntos de compensación. Esto tengo otro gráfico aquí. ¿Cuál es la pregunta del punto de compensación? ¿Alguien me la hizo? ¿Se puede repetirla? ¿Cuál tenía menor punto de compensación cuando mostró el gráfico de la intensidad de luz? Ya, ¿entre qué plantas? En este gráfico están viendo puntos de compensación. Fíjense, puntos de compensación siempre es cerca de cero. En este caso, y además a todo esto, el punto de compensación de luz es un valor de luz, ¿ya? Por ejemplo, les voy a... ¿Dónde tengo una acá? Acá, más arriba, espera, otra pregunta. Acá. El punto de compensación de luz es este punto y se mide en unidades de luz. Es decir, este punto de compensación de luz puede haber sido 100 par o 100 micromoles por metro cuadrado por segundo. ¿Ya? El punto de compensación de luz es un valor de esta recta siempre. ¿Ya? En el caso de las plantas C3 y las plantas C4, acá el punto de compensación de luz es muy bajo. Acá, de muy poca luz. Las plantas C3 suelen tener un punto de compensación de luz más bajo, ¿ya? Que las plantas C4. De hecho, si se dan cuenta, las plantas C4 empiezan un poco más allá. Las plantas C3 tienen entonces un menor punto de compensación de luz que las C4. Y entre las C3, quienes tienen el menor punto de compensación de luz son las C3 de sombra. ¿Ya? ¿Les queda un poco más claro? Siguiente pregunta. Todavía nos quedan como 15 minutos. Hay muchas preguntas. ¿Qué más? ¿Puede ser Profe, bastante yo claro tengo una también? duda. Di, Tengo ¿sí? una duda en. Espérame, estoy buscando que lo había notado. Es que en la parte de que. Ay, se me olvidó. Pero era cuando habían Ah, como tenemos dos foto. tipos de dos. Era cíclica y cíclica. Ya, A mira, ver, déjame buscarlo acá. Ya, pero era en una ya, parte que en la cíclica, en vez de pasar a como por ejemplo al 680 ujú, de, sí. de la, de la foto. Ay, que eso tanto puede leer, pero la cosa es que no iba como por El centro partes, de sino reacción, el fotosistema. El ujú, fotosistema, en el fotosistema. Pasaba como
al tiro al fotosistema 700 de la 680 al 700, no pasaba como por escalones como la acíclica. Acabo de pegar una imagen, espero que la vean. Esa es la Eh, fotosíntesis cíclica. La fotosíntesis cíclica tiene solo un fotosistema, ¿ya? Que es el P700. El P680 no participa. El P700 es el fotosistema 1, ¿ya? El que no hace hidrólisis del agua, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Los electrones van circulando cíclicamente, ¿ya? Electrón, por ejemplo, se excita la fotona en este caso, hay un estado de mayor energía, pasan a la ferredoxina, me parece, al citocromo, se liberan protones y el citocromo, el electrón que está acá, vuelve al 780, ¿ya? Y vuelve un fotón y vuelve un electrón, es cíclica. Y lo único que se producen son protones, nada más. No hay hidrólisis del agua, no hay em, falta también un bombeo de protones. Aquí se bombean menos protones. La otra fotosíntesis es la acíclica, esa es la fotosíntesis normal, ¿ya? Fotosíntesis acíclica es la fotosíntesis normal, ¿ya? Eso quiere decir dos fotosistemas. Y es acíclica porque aquí el citocromo es el que devuelve electrones al P700. En la fotosíntesis, van a tener que perdonar, tampoco va a estar súper pixelado mi dibujo. A ver. En la fotosíntesis acíclica, que es la fotosíntesis normal, es decir, disculpen, es la normal, está el 680 y el 700. Y los electrones van pasando por distintas cadenas transportadoras de electrones y se van. Miren, aquí está bueno, ahí también hay luz, pero normalmente pasan al 700, ferredoxina, pasan el NADP, por ejemplo, pero se van, se ocupan. En el caso de la cíclica, ahí sería como que pasa esto, aquí nomás. Y nada de esto pasa. Por lo tanto, si ustedes les preguntan si se libera oxígeno con la fotosíntesis cíclica, la respuesta es no. Profe, es que, ¿Sí? ¿sabe? Mi duda era de que se supone que se genera ATP, ¿cierto? Se genera ATP En la porque se bombean protones. fotofosforilación cíclica, Sí, pero no sí, entiendo se genera en ATP. qué parte, sí, no entiendo en Ujú. qué parte se convierte en ATP, porque se supone que pasa de NADPH Ya. o sea, de NADP más a NADPH, ahí después de eso se convierte en ATP. No, no, hay dos cosas. El NADP y el NADP y el ATP son dos moléculas totalmente distintas, ¿ya? En la fotosíntesis acíclica, la de acá, que es la fotosíntesis normal, etcétera, electrones, Sí. agua, hidrólisis, se van bombeando protones, ¿ya? Hacia adentro de los tilacoides. Se generan tantos Sí. protones, hay tantos protones dentro de que anexo a esto, la ATP sintetasa está anexa a la cadena transportadora de electrones. Aquí donde no se ve está la ATP sintetasa que genera ATP, aparte de esto, solamente con la diferencia en la concentración de protones. Acá se siguen liberando ATPs y acá también se genera ATP porque también está la ATP sintetasa. De hecho, no es que en la fotosíntesis acíclica solamente esté este fotosistema. Normalmente es que este no funciona o no está funcionando, tiene algún problema, etcétera. No hay agua también. Y por eso este funciona solo, pero el otro también está en algún lugar. Profe, pero ¿Qué más? entonces en la cíclica, la ATP sintasa, ¿en qué parte estaría? En la parte del fotosistema 700, ¿cierto? No, la ATP sintetasa está al lado de esto, ajena a esto, está en otra parte de la membrana. De hecho, les voy a mostrar cómo funciona. Acá está, para que les quede claro a todos. ¿Ya? Por favor. Sí, esta es la fotosíntesis cíclica. ¿Ya? Ah, Sí. cíclica. Ya, estamos. Ya. Por lo tanto, aquí la ATP sintetasa está acá en la membrana, simplemente. En la fotosíntesis cíclica sigue estando acá en la membrana. ¿Ya? No sé si queda más claro. Ah, o sea que, En la profe, fotosíntesis. en lo que mostraba anteriormente no se ve, Ujú. pero la ATP
sintetasa está en la membrana. Las ATP sintetasas siempre están en las membranas sin importar si sea fotosíntesis cíclica o acíclica. El ATP sigue generándose en los dos procesos a través de la ATP sintasa por un flujo de protones, pero siempre está. ¿Ya? Sí, profe, ahora me quedó claro, gracias. Súper. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿podría explicar cuándo se apilan las granas en las plantas de sombra para captar más fotones? Ya, no tengo una foto de eso, pero la puedo... Ya, lo que pasa con las granas y los fotones es lo siguiente. Espérate, voy a buscar. Tengo una imagen para esto en otro lado. Las plantas de sol y de sombra tienen un montón de diferencias, principalmente estructurales, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que hay cambios en las estructuras que les permiten aprovechar de mejor manera el sol o la sombra. En el caso de las plantas de sombra y las plantas de sol, tienen apilamientos diferenciales en los tilacoides, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que, primero, ¿qué es un tilacoide? Copiar. Los tilacoides no son independientes, ¿ya? Los tilacoides simplemente son plegamientos de la membrana, como esta. ¿Ya? Espérate. Aquí hay un dibujito, bien, ¿ya? Donde la lamela, que es una membrana, aquí se ve separado, esto es un poco mentira, gira, va girando, igual que como si fuera una serpiente enroscándose, ¿ya? Y cada uno de estos enroscamientos, se puede decir, está comandado por fosforilaciones, ¿ya? ¿Qué quiere decir con fosforilaciones? Es decir, que hay más fosfato, menos fosfato. Entonces te generan estas granas, que en realidad son estas especies ya. Ahora, ¿qué parte probablemente me estás hablando? De la parte del plegamiento. Es más que nada algo físico. No sé si necesitan aprender. Ah, aquí está. Ya encontré otra imagen súper buena. Ya, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué salen tan chiquititas? Lamentablemente, voy a intentar colocar cada una de estas imágenes en una diapo, pero es más complicado. Bien, si te das cuenta, esto es lo mismo de antes. Esta es como los tilacoides se van a generar en granas, justo como esto, como vueltecitas, ¿ya? No todas las estructuras, con eso me refiero a fotosistema 1, fotosistema 2, ATPasas, en rojo están las ATPasas, se encuentran igualmente repartidos en toda la membrana. A ustedes normalmente les muestran, voy a sacar el de abajo, ustedes les muestran ese dibujo siempre, ¿cierto? Y pareciese como si estuviera siempre igual, así como siempre hubiese un fotosistema 2, fotosistema 1 y una ATP sintetasa, y si fuera súper ordenado. No, no es ordenado. Es así. Las ATP sintetasas suelen estar hacia afuera y en el medio suelen estar los fotosistemas, en este caso el fotosistema 2. ¿Qué pasa? Mientras más vueltecitas tengo, más fotosistemas 2 tengo y por tanto puedo tener una más alta eh, a- aceptación de luz. Y eso está comandado por fosforilaciones y desfosforilaciones que separan la membrana, vuelven a apilar la membrana, separan la membrana, apilan la membrana. Es móvil. De hecho, cuando les muestran cromosomas, todo esto es móvil. De hecho, los cromosomas, los cloroplastos son móviles dentro. Sus membranas pueden cambiar su forma. ¿Esa era la respuesta? No sé si queda claro. ¿Sí? Ya. Mientras más vueltas, tengo más espacio para colocar fotosistemas 2. Y mientras más fotosistemas 2, puedo aceptar mayor cantidad de fotones. Así que las plantas de sombra suelen tener apilados. ¿Alguna otra pregunta? Queda poco tiempo, pero todavía alcanzo a hacer una pregunta. Parece que no. Intenten entrar al test